La santa seducción, posesión y lujuria en la capilla. ¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el verdadero pecado? No me refiero a la simple maldad, no. Hablo de ese pecado que se disfraza de luz, ese que te acaricia el alma antes de arrancártela. Cierra los ojos por un momento. Imagina el olor a incienso quemado, a cera derretida sobre piedra fría y, escondido bajo esa santidad, el inconfundible aroma del sudor, del deseo contenido y de la sangre. Bienvenidos, oyentes, a una historia que la Iglesia ha intentado borrar de sus archivos. Una historia donde lo sagrado y lo profano colisionan. Acto I. La soledad del pastor. El pueblo de San Miguel de las Penas ya no existía en los mapas modernos. Era un lugar olvidado por Dios, anidado en el fondo de un valle perpetuamente envuelto en niebla. Allí, en lo alto de una colina escarpada, se erguía la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Una estructura gótica, sombría, con gárgolas que parecían retorcerse de agonía bajo la tormenta que azotaba la región aquella noche de noviembre. El padre Mateo era un hombre joven, demasiado joven para haber sido exiliado a semejante rincón del mundo. Tenía 32 años, unos ojos oscuros que reflejaban una fe inquebrantable, pero también un tormento silencioso. Mateo era devoto, casto y estricto. Sin embargo, bajo la sotana de lana áspera, latía el corazón de un hombre que, en las noches de insomnio, luchaba contra los fantasmas de la carne. Sus plegarias eran gritos desesperados pidiendo fortaleza, mientras el eco de la capilla vacía parecía burlarse de su celibato. Aquella noche, la lluvia golpeaba los vitrales con la furia de 1000 demonios intentando entrar. Mateo estaba arrodillado frente al altar mayor, rezando el rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Las únicas luces provenían de las decenas de velas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas y monstruosas en las paredes de piedra. Fue entonces cuando el sonido de la tormenta fue interrumpido por algo imposible: 3 golpes lentos, pesados y deliberados en la inmensa puerta de roble de la capilla. Toc, toc, toc. Mateo abrió los ojos. El reloj de la sacristía marcaba las 3 de la madrugada. La hora del diablo. Acto 2. La peregrina de la medianoche. Con paso vacilante, el joven sacerdote cruzó la nave central. Al abrir la pesada puerta, el viento helado apagó casi la mitad de las velas en un suspiro agónico. Allí, de pie en el umbral, bajo la lluvia torrencial, había una mujer. No era una feligresa del pueblo. Mateo conocía a todos y cada uno de los habitantes. Esta mujer era diferente. Llevaba un vestido de seda negra, completamente empapado, que se adhería a su cuerpo revelando curvas perfectas y pecaminosas. Su piel era pálida como el mármol, contrastando con el cabello rojo oscuro que caía en cascada sobre sus hombros como un río de sangre coagulada. «Padre», susurró ella. Su voz no compitió con la tormenta, por el contrario, pareció deslizarse por debajo del trueno, aterciopelada y extrañamente cálida. «He venido a confesarme. La carga de mi alma es insoportable». Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío. Había algo profundamente hipnótico en sus ojos ámbar. Una alarma primitiva resonó en la mente del sacerdote: «Cierra la puerta». Pero su deber pastoral y una curiosidad oscura e innegable le ordenaron lo contrario. «Adelante, hija mía. La casa de Dios siempre está abierta para los pecadores», respondió, haciéndose a un lado. La mujer entró. Al pasar junto a él, Mateo no olió a lluvia ni a lodo. Olió a jazmín, a almizcle y a algo dulce y embriagador que hizo que su pulso se acelerara de inmediato. A medida que ella caminaba hacia el confesionario, el sonido de sus tacones resonaba en las losas de piedra, un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos del corazón del sacerdote. Las estatuas de los santos, desde sus nichos, parecían desviar la mirada. Acto 3. El confesionario.
El confesionario era una caja de madera antigua, oscura y asfixiante. Mateo entró en su compartimento, cerró la cortina y se sentó, limpiándose el sudor frío de la frente. Al otro lado de la celosía de madera, escuchó la respiración de la mujer. Era una respiración agitada, rítmica, casi un gemido contenido. «Ave María Purísima», comenzó Mateo, con la voz más trémula de lo que hubiera deseado. «Sin pecado concebida», respondió ella, pero el tono no era de sumisión, sino de una ironía perversa. «Hace mucho que no me confieso, padre. He cometido actos que harían sangrar los ojos de sus santos. Dios es misericordioso. Cuéntame tus pecados». Hubo un silencio. Un silencio espeso, cargado de electricidad estática. «Mi pecado es el deseo, padre», susurró ella, acercando los labios a la rejilla de madera. Mateo podía sentir el calor de su aliento rozando su mejilla. Un deseo que consume, que quema la carne y devora la voluntad. «Me entrego a los hombres, padre. Pero no por amor. Lo hago para ver cómo se quiebran, para sentir cómo su santidad se desmorona cuando se hunden en mí». Mateo cerró los ojos, apretando el crucifijo de madera que colgaba de su cuello. «La lujuria es un pecado capital, hija. Te aleja de la gracia. Debes arrepentirte y buscar la pureza». La mujer soltó una carcajada baja, un sonido oscuro que vibró en la madera del confesionario. «¿Pureza? ¿Como la suya, padre Mateo?». Él abrió los ojos de golpe. «¿Cómo sabía su nombre?». «Yo sé lo que usted sueña en esa pequeña habitación parroquial. Sé cómo se despierta, cubierto de sudor, maldiciendo su cuerpo por desear el contacto de una piel cálida. Siento su hambre desde aquí». «Basta», ordenó Mateo, aunque su voz carecía de autoridad. «Estás aquí para limpiar tu alma, no para tentarme». «No estoy aquí para limpiar mi alma, Mateo», la voz de la mujer cambió. Ya no era un susurro humano, sino una resonancia dual, como si dos entidades hablaran al mismo tiempo. «Estoy aquí para reclamar la suya». De repente, la temperatura en la capilla cayó en picado. El aliento de Mateo se volvió vapor en el aire frío. La madera del confesionario crujió con violencia, como si estuviera a punto de estallar bajo una presión invisible. Acto 4. Carne, altar y herejía. Mateo salió tropezando del confesionario, respirando con dificultad. Miró hacia el compartimento de la mujer, pero la puerta estaba abierta y ella ya no estaba allí. Miró frenéticamente a su alrededor. Las velas de la capilla, antes amarillas y cálidas, ahora ardían con una llama antinatural de color azul oscuro. Y allí, de pie frente al altar mayor, de espaldas a él, estaba la mujer. Su vestido de seda negra se había deslizado por uno de sus hombros, exponiendo la piel pálida de su espalda. «Aléjate del altar», gritó Mateo, avanzando hacia ella, aferrando su rosario como si fuera un arma. La mujer se giró lentamente. La luz azul de las velas bañaba su rostro, que ahora poseía una belleza tan inhumana, tan perfecta, que dolía mirarla. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra. «Ven a mí, Mateo», murmuró. No usó sus cuerdas vocales. La voz resonó directamente dentro de la cabeza del sacerdote. Cada paso que Mateo daba hacia ella era una batalla campal entre su fe y un deseo instintivo, animal, que había sido despertado brutalmente en su interior. La capilla parecía respirar, el aire era espeso, cargado de una feromona demoníaca que nublaba la razón. Cuando Mateo llegó al pie del altar, ella acortó la distancia. Fue rápida, como una sombra. Antes de que él pudiera retroceder, las manos heladas de la mujer tomaron su rostro. El contraste era paralizante. Sus manos estaban frías como el hielo, pero donde tocaban su piel, quemaban como brasas del infierno. «Te ofrezco un sacramento mucho más antiguo que este altar», susurró ella,
rozando con sus labios la mandíbula temblorosa del sacerdote. Su respiración olía a cenizas y a vino dulce. La rendición. Mateo intentó empujarla. En el nombre de Cristo, te ordeno. Empezó a decir, pero las palabras murieron en su garganta cuando ella presionó su cuerpo contra el de él. Podía sentir cada curva, cada latido de lo que fuera que habitara dentro de ella. La sensación fue un choque eléctrico que viajó por su espina dorsal, despertando décadas de represión en un solo segundo de agonía estática. La mujer, la entidad que se hacía llamar Isabella, alzó una mano y, con un movimiento lento y deliberado, comenzó a desabotonar la sotana de Mateo. Sus uñas eran un poco demasiado largas, un poco demasiado afiladas, arañando suavemente su pecho desnudo. El drama psicológico de Mateo llegó a su clímax. Miró hacia arriba, buscando ayuda divina. Pero la visión lo rompió por completo. El gran crucifijo de madera que colgaba sobre el altar estaba invertido. El Cristo tallado tenía la cabeza girada hacia otro lado, como si Dios mismo hubiera abandonado la habitación. Los ojos de las estatuas de la Virgen y los santos lloraban un líquido espeso y negro. Estaba solo. Solo con el abismo. Acto V, condenación eterna y lujuria. Míralos, susurró el súcubo al oído de Mateo, mordiendo suavemente el lóbulo de su oreja. Te han abandonado. Pero yo no. Yo te adoraré. En mi infierno, tú serás el único Dios. La lujuria se mezcló con el terror más absoluto. Era una posesión, no del cuerpo de la mujer, sino de la voluntad de Mateo. La seducción no era física, era espiritual. Ella estaba desnudando su alma, encontrando el punto exacto de fractura y presionándolo con la promesa de un placer infinito y prohibido. Mateo dejó caer el rosario. El sonido de las cuentas de madera golpeando la piedra del suelo resonó como un trueno en el silencio sepulcral. Fue el sonido de la rendición. Con un gemido que era mitad ruego y mitad animal, Mateo la tomó por la cintura. Isabella sonrió, revelando dientes que por un milisegundo parecieron colmillos de obsidiana. Ella lo empujó suavemente hacia atrás, obligándolo a recostarse sobre los escalones del mismo altar que él había jurado proteger. Las velas azules se apagaron de golpe, sumiendo la capilla en una oscuridad total, iluminada únicamente por los relámpagos que destrozaban el cielo exterior. En las sombras, los gemidos de dolor, de éxtasis profano y de plegarias rotas se mezclaron con el aullido del viento. La entidad no solo tomó su cuerpo, bebió de su fe, consumió su pureza y transformó su santidad en la más deliciosa de las corrupciones. La posesión fue absoluta, una danza macabra de lujuria donde cada caricia era una blasfemia y cada beso, un paso más hacia la condenación eterna. Y así concluye, queridos oyentes. Dicen que si alguna vez logras encontrar las ruinas del pueblo de San Miguel de las Penas y te acercas a la vieja capilla abandonada a las 3 de la madrugada, no escucharás rezos. No oirás coros celestiales. Si pegas la oreja a la madera podrida de la puerta, solo escucharás un eco eterno, el susurro de una mujer y los gemidos ahogados de un hombre que descubrió que el infierno puede ser mucho más seductor que el cielo. Buenas noches, y que Dios, o cualquier cosa en la que creas, te proteja de tus propios deseos. Han pasado 80 años desde aquella noche de tormenta. Hoy en día, San Miguel de las Penas es solo un fantasma de piedra devorado por la maleza del bosque. La diócesis cerró los registros, borró el nombre del padre Mateo de todos sus archivos y declaró el área como zona prohibida por supuesto riesgo de derrumbe. Pero los lugareños de los pueblos vecinos saben la verdad. Saben por qué los pájaros no vuelan sobre esas ruinas y por qué el agua del arroyo cercano siempre tiene un sabor a ceniza. Algunos exploradores urbanos, armados con cámaras y un falso sentido de valentía, han intentado pasar la noche allí. Los pocos que regresan con cordura, cuentan que al dar las 3 de la madrugada, el olor a incienso y jazmín satura el aire frío.
Y si tienes la desgracia de mirar hacia el altar en ruinas, no verás a Dios. Verás la silueta de un hombre arrodillado, besando eternamente los pies de la oscuridad, atrapado en un bucle de placer y agonía del que nunca, jamás, querrá ser rescatado.